En Once Inicial, Serie Maniac. Noticias, análisis y recomendaciones de la pequeña pantalla. Con Cristóbal Terrer. Un espacio de seriemaniac.com. Pues vamos a ello, a hablar de series con Cristóbal Terrer. ¿Qué tal, Cristóbal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y hoy para poner el foco en series distópicas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, un poquito. Nos va a servir de excusa hablar del Eternauta de Netflix, que ha sido una de las grandes sensaciones del año. Y bueno, pues echando un poco la vista atrás, a mí es un género que me encanta, la verdad, la distopía. Siempre me ha gustado la ciencia ficción. Y es que ahora, con todo lo que estamos viviendo, con conflictos bélicos, cambio climático, el COVID, el apagón que tuvimos hace unas semanas, joder, pues parece que es un género fantástico, sí, pero que lo vemos con otros ojos y que empieza a tener cierta verosimilitud con la realidad. Así que hacen de estas series, yo creo que un fenómeno todavía más interesante, ¿no? Si ya empezamos a tener todos en casa un kit de supervivencia, pues si algo nos han enseñado las series ha sido precisamente a sobrevivir, y es que hay un montonazo. Pero bueno, vamos a empezar con el Eternauta, sí. Al final es un género de ciencia ficción, pero quizás, Cristóbal, dentro de la ciencia ficción el que más se acerca a la realidad, ¿no? Esa es la característica de lo que es una distopía, ¿no? Sí, bueno, una distopía al fin y al cabo es un futuro incierto, más lejano, más próximo, en el que parece que todo está saliendo mal, ¿no? Es una especie de futuro catastrófico, eso es una distopía, un futuro bastante aterrador, ¿no? Lo hemos visto también, por ejemplo, en Black Mirror, ¿no? Que no deja de ser una distopía, también, como tú decías, súper realista, y yo creo que eso es lo que da más miedo realmente, ¿no? Porque dices, joder, si es que dentro de unos meses, ¿quién nos dice a nosotros que no va a pasar algo de lo que hemos visto en estas series de televisión? Por eso yo creo que están ganando enteros, aunque ya os digo que a mí es un género que siempre me ha gustado mucho, no sé por qué me ha atraído, y yo creo que también le pasará lo mismo a un montón de oyentes. Bueno, pues vamos a introducirnos en este género con el Eternauta, una serie, además, que me ha llamado la atención, es argentina, si no me equivoco, Cristóbal. Creo que es la primera vez que hablamos de una serie argentina. Pues sí, puede ser. Se estrenó en Netflix hace poquito, el 30 de abril, y bueno, representa una de las adaptaciones más ambiciosas de la ciencia ficción argentina, como dices. Está basada en una icónica novela gráfica de culto creada pues allá por los años 60 por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, y como digo, es una obra de culto no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Yo llevo ya unos años que me estoy también familiarizando mucho con las novelas gráficas, y recomiendo a los oyentes que también exploren este género porque es una auténtica pasada, ¿no? Y la serie, lo cierto es que ha sido un éxito rotundo, convirtiéndose, pues mira, en la tercera serie más vista a nivel global en la plataforma, la primera en español en la plataforma, y tiene ya de momento, bueno, más de 11 millones de visualizaciones en los 5 primeros días, ¿no? Que son un poco las cifras que siempre suele publicar Netflix, o sea que fue todo un bombazo, se llevaba mucho tiempo escuchando sobre ella, y la gente, la verdad, que ha respondido. En cuanto se estrenó, pues la gente se volcó, los que habían leído el cómic o la novela gráfica y los que no. Yo tengo que decir que me gustan mucho las novelas gráficas, pero esta, la verdad, que no la había leído. Y ha alcanzado pues una de las mejores series, los rankings más altos, incluso de habla no inglesa, en todos los países. O sea que a Netflix le ha traído muchísimas alegrías. Bueno, os cuento un poquito de qué va. Está ambientada, sí, en Buenos Aires, en un Buenos Aires contemporáneo, podría ser en la actualidad, y comienza con un fenómeno atmosférico inquietante. De repente, en pleno verano argentino, hay una intensa y misteriosa nevada que cubre toda la ciudad. Al principio, bueno, los ciudadanos la reciben un poco con sorpresa, ¿no? Pero rápidamente se convierte en una amenaza letal, porque todo aquel que se expone a la nieve, al que le cae la nieve encima, o incluso el que respira el aire exterior, muere de forma inmediata. El protagonista es Juan Salvo, que está interpretado por Ricardo Darín, muy conocido aquí en España porque ha realizado montones de películas, y bueno, es uno de los grandes atractivos de la serie. Y bueno, este Juan Salvo pues se ve obligado a encerrarse en casa de unos amigos junto con su familia y bueno, un grupo de amigos con los que estaba jugando una partida de cartas en ese momento, para protegerse de esa extraña nevada, ¿no? Así que lo que en principio parece, bueno, pues una catástrofe climática, pronto se transforma, lo vamos viendo a lo largo de estos 6 primeros episodios,
pues en una lucha desesperada por la supervivencia, ¿no? Los personajes están aislados, además no tienen ninguna comunicación con el exterior, no sabemos si esto es algo concreto, específico que sucede en Buenos Aires o está sucediendo en toda Latinoamérica o en todo el planeta, ¿no? Y bueno, están pues eso, dentro de un mundo que van viendo cómo se va desmoronando ante sus ojos poco a poco. Así que bueno, pues obviamente están empujados a tomar decisiones complicadas, decisiones extremas en situaciones límite, a organizarse y a tener que enfrentarse un poco a lo desconocido, ¿no? Bueno, pues como decíamos al principio, ese kit de supervivencia, esa forma de conseguir electricidad, pues todas estas series la verdad que son un manual imprescindible por si pudiera pasar cualquier cosa, Dios no lo quiera, a nosotros. Así que bueno, en el camino los protagonistas van descubriendo un poco que el desastre, este desastre natural tan misterioso, esta nevada, esconde algo detrás todavía más terrorífico, y hasta aquí puedo leer porque si no también desvelaría uno de los grandes secretos de la serie, que yo creo que se desvela en el episodio 3, en el episodio 4, que os van a dejar también con la boca abierta. Si ya era impresionante la serie con esa nevada misteriosa, con ese elemento además que también introduce poco a poco, pues la serie gana enteros y se convierte, bueno, pues en una serie que no tiene nada que envidiar a otras distopías así más famosas, como por ejemplo The Last of Us, ¿no? Que acabamos de terminar también recientemente en HBO. Y con un 6,9 en Film Affinity, que es, un buen refuerzo, ¿eh? Sí, la serie la verdad que está muy bien. Se nota que es una producción, a ver, no tiene los millones que, por ejemplo, como decía, de las sofás, pero es una serie que se ha hecho con mucho cariño y sobre todo que yo creo que se ha respetado mucho el universo que planteaba la novela gráfica, ¿no? De hecho, para asegurar la fidelidad de esa obra original, se ha contado con Martin Osterheld, que es el nieto de uno de los autores y que ha participado todo el tiempo como consultor creativo en el proyecto para trasladar un poco, pues eso, la obra de su abuelo y que sea lo más fiel posible. Yo creo que en estas adaptaciones literarias, siempre que el autor está dentro del proceso creativo, aunque no sea el jefe de guionistas ni el director, pero que está dentro, pues eso se nota, ¿no? Y además es que, bueno, el cómic, os podéis imaginar, yo ahora lo veo en todas las grandes superficies, se está agotando en todos sitios, que es también una obra muy interesante, y además es que ha coincidido también un poco el estreno de la serie con una restauración que se hizo del cómic original, realizada por Alberto Brexia, que ha cambiado algunas cositas y le ha dado un enfoque más político, más experimental, que también yo creo que le ha sentado muy bien porque, el original era eso de finales de los 60, del 68, del 69, y bueno, sí que es cierto que había quizá envejecido un poquito mal, pero con esta nueva reedición, este lavado de cara que le han dado, pues el cómic está pues más actual que nunca. Bueno, pues vamos a escuchar, si te parece, Cristóbal, el tráiler, como siempre aquí en la radio vía audio, de El Eternauta, la recomendación de este martes 3 de junio de Cristóbal Terrer. Envido. Yo no sé, escuché envido. Real envido, dije. Falta envido, carajo. Me salvó la campana. Escuchar igual. Cállense. ¿Qué? Escuchen. Hay algo en el aire, ¿no? Nieve en verano. Está helado. Está cayendo una mierda tóxica del cielo que te toca y te mata. Vamos, carajo. Mi hija está en algún lado. Y yo no voy a parar hasta encontrarla. ¿Me voy a dejar pasar, por favor? Primero mostrar la máscara. Y con eso te vas a defender. No se trata solo de sobrevivir, sino de recuperar nuestro hogar. Tarde o temprano la ayuda va a llegar. Si lo que llega no es ayuda. ¿Qué mierda está pasando con el mundo? Llamado a todos los sobrevivientes. No están solos, juntos somos fuertes. Hay algo más. Oye, suena bien, ¿eh, Cristóbal?
Suena muy interesante. Las imágenes además son bastante impactantes por lo que decía que se ha adaptado muy bien toda esa atmósfera y todo ese espíritu, ¿no? del cómic. Y bueno, Ricardo Darín, lo vemos en el póster promocional, aparece ataviado con ese abrigo gigantesco de nieve, claro, porque hace un frío que pela. Y esa cámara de gas que encuentra un poco, yo creo recordar que es en el sótano de la casa en la que están, que viene de la guerra de las Malvinas. Bueno, su amigo tiene ahí un montón de trastos, y entre ellos una cámara de gas, y Ricardo Darín, pues bueno, no duda en ponerse el abrigo, la cámara de gas, para no respirar el aire y salir a la nieve en busca de su hija, ¿no? Que bueno, creo que es una de las imágenes más icónicas, repito, de tanto del cómic como de la serie. De hecho, así como curiosidades, el propio Ricardo Darín dijo que no estaba muy de acuerdo con ese atuendo porque iba incomodísimo, pero bueno, yo creo que ha sido un acierto mantenerlo porque es que refleja prácticamente muchas de las viñetas del cómic original. Y bueno, para transformar ese Buenos Aires veraniego en un Buenos Aires totalmente anegado, nevado, pues se ha utilizado, he leído por ahí, como 5 tipos de nieve diferentes. Han utilizado todo tipo de materiales, sal de cocina para crear las huellas, espuma de afeitar secada. Bueno, un montón de cosas. Y por supuesto, pues bueno, hay mucho, pues como se hace ahora en las grandes producciones, se trabaja en escenarios naturales, sí, pero luego todo está rodeado de grandísimas pantallas para recrear, ¿no? Con efectos especiales, con CGI, pues ese Buenos Aires que empieza a estar derruido, porque bueno, obviamente la catástrofe esta pues trae una serie de acontecimientos y de accidentes en cadena que hacen que la ciudad esté prácticamente, bueno, no destruida, pero casi. O sea que es bastante espectacular y, como digo, no tiene nada que envidiar a otras producciones. Obviamente The Last of Us, por ejemplo, sigo con ella, pues tiene mucho más millones de presupuesto, pero lo que han conseguido recrear aquí ha sido algo muy importante, ¿no? Además, bueno, con la dirección de Bruno Stagnaro, que es, bueno, un conocido del cine argentino, que ha escrito el guión junto a Ariel Staltari, y Ricardo Darín, que, pues bueno, es que este actor todo lo que hace prácticamente es maravilloso, o sea que se nota que se ha hecho con mucho cariño y que también no han dudado en utilizar, como decía, localizaciones exteriores. Creo que hay unos 35 localizaciones exteriores en Buenos Aires, lo cual le da más verosimilitud, y también pues 25 escenarios así muy apocalípticos creados con tecnología CGI que hacen que la serie sea súper disfrutable, una maravilla. Además, 6 episodios. Cuando se estaba hablando de la serie hace unos años, todos pensamos que iba a ser una miniserie, pero bueno, es cierto que esta primera temporada termina súper alto, no tiene final, y ya cuando acaba la propia serie, la plataforma Netflix te anuncia que ha sido oficialmente confirmada para una segunda temporada, y que yo creo que la veremos bastante prontito, posiblemente el año que viene, en 2026. Esa era la pregunta que tenía preparada, si va a haber más temporada o no. Bueno, pues tenemos ahí esa segunda parte en el horizonte. Es la recomendación de hoy, pero no la única serie en clave distopía de la que vamos a hablar, ¿no? Aprovechando que rescatamos este género, hay otras también que recomendar, Cristóbal. Sí, efectivamente, a los que nos gusta este género, pues no sé si alguno, bueno, vamos a citar algunas más conocidas, otras menos, pero bueno, quizá, por ejemplo, con el apagón que vivimos hace poco, pues una de las series que más se está descargando ahora mismo es precisamente El Apagón, de Movistar Plus. Una tormenta eléctrica, una tormenta solar acaba con la electricidad en toda España, y descubrimos un poco pues todas las fases por las que se va atravesando, ¿no? Desde la negación, desde la curiosidad. Y bueno, esta serie es interesante porque son solamente 5 episodios, cada uno dirigido por un cineasta español. Quizás el más destacable sea el episodio 2, que está dirigido por el gran Rodrigo Sorogoyen, que yo creo que es el mejor episodio, y centrado, digamos, en un grupo de personas diferente que, bueno, pues se van enfrentando a este apagón y todas las consecuencias que tiene. Otra muy parecida, que yo creo que es todavía de más calidad, es El Colapso, que es una serie de 2018 imprescindible. Yo la recomiendo siempre muchísimo. Alguna vez la he traído aquí al programa. Es una serie de las mejores de los últimos años. Poco conocida porque es cierto que no cayó en ninguna plataforma tipo Netflix o HBO, que yo creo que si hubiera estado en alguna de ellas pues hubiera sido un bombazo absoluto. Y bueno, es una serie francesa de Movistar Plus, Francia, que actualmente, lo malo es que no se puede ver en ninguna plataforma. Estuvo mucho tiempo en Filming, pero ya la quitaron. Y bueno, se habló mucho de ella también porque la estrenaron unos meses antes de la pandemia del COVID-19, y bueno, pues es otro apocalipsis y que refleja un poco punto por punto pues eso,
todos los miedos, todas las catástrofes que vamos viviendo durante la pandemia y que luego con el COVID-19 vimos que era así. El primer episodio, creo recordar, que son episodios cortitos de 20 minutos, empieza en un centro comercial, que de repente, claro, ante el desabastecimiento, pues la gente, digamos, que pierde un poco la cabeza. Hay otro centrado en una gasolinera también, la gente intentando conseguir combustible. Bueno, es una serie bastante dramática, bastante fuerte y que además está rodado con esto que hemos comentado ya en esta temporada varias veces, con ese formato de plano secuencia, lo cual lo hace espectacular. Son episodios más cortos que Adolescencia, por ejemplo, que duran casi una hora, pero aquí los planos secuencia son impresionantes porque el cámara se mete en un avión, se mete dentro del agua y sigue a los protagonistas. O sea, es alucinante la serie. Lo malo eso, que no está en ninguna plataforma. Bueno, ya lo hemos citado también, The Last of Us, ¿no? Que acaba de terminar la segunda temporada, espectacular. A mí me está encantando. Yo he jugado los videojuegos y es cierto que pierdo un poco el hype y no me sorprendo tanto ante los acontecimientos que muestra la serie porque ya sé lo que va a pasar, pero creo que han trasladado la atmósfera del juego, que es una maravilla, a la serie. Además, bueno, es una serie que tiene mucha acción, esta segunda temporada yo creo que tiene más, pero también con un componente importante de emotividad, ¿no? Y que a veces lo convierte en una serie casi intimista y muy profunda, ¿no? Porque hace un análisis y un estudio de los personajes fantástico. Así que bueno, yo The Last of Us no me canso de recomendarla, por supuesto, en HBO. Como noticia decir que parece que finalmente van a ser 4 temporadas de Last of Us. Nos hemos quedado también en lo más alto de la serie. Yo creía que iban a ser 3, pero no, parece que las primeras noticias del propio creador de la serie dice que lo mismo se va a 4 temporadas para trasladar todo el universo del videojuego. Bueno, luego tenemos 2 series que yo creo que tú estás viendo, Ignacio, que son Día Cero y Paradise, que bueno, no dejan de ser distopías. Me están gustando, me están gustando también, Cristóbal, ¿eh? Sí, muy, muy entretenidas, yo creo, ahora para estos días así ya, que son los días más largos, estos días veraniegos. Son series que se ven muy rápido, muy, muy entretenidas. Bueno, Día Cero ya la trajimos aquí al programa. Es precisamente otro apagón, esta vez producido por un ciberataque en Estados Unidos que deja al país a oscuras solamente durante 1 minuto y ya se lía muy parda con ese solo minuto. Y bueno, al frente de un comité para tratar de averiguar quién está detrás de los ataques, ponen a un expresidente de Estados Unidos que está interpretado por Robert De Niro. Así que esto es acción y adrenalina, un thriller que no te deja tranquilo. Como decíamos, muy entretenido y que está bastante bien. Está disponible en Netflix. Y luego Paradise, que ha sido una de las grandes sorpresas del año. También la hemos comentado aquí en el programa, ¿no? Confirmada también para una segunda temporada. Disponible en Disney Plus. Y aquí lo cierto es que no puedo contar mucho ni desvelar mucho para no arruinar la gran sorpresa que vemos al final del primer episodio. O sea que yo os recomiendo que veáis el primer episodio, que vais a alucinar con la última escena, y a partir de ahí yo creo que la gente se va a enganchar muchísimo. Y es una serie que eso también es acción sin parar y está llena de giros argumentales y cliffhangers, como os digo, del final del primer episodio, que ha sido uno de los más espectaculares que se recuerdan en los últimos años. Y series, Cristóbal, sobre todo en el caso de Paradise, que van de menos a más, que es verdad que no es que la primera media hora del primer capítulo sea aburrida, pero que luego te engancha muchísimo más, ya no solo con el final del primer capítulo, sino con el paso de los capítulos, pues que eso es importante también en una serie, que no vaya de más a menos, sino de menos a más. Sí, efectivamente. Yo cuando vi los primeros compases de la serie digo, guau, la típica serie esta que he visto 1000 veces, la típica de Hollywood, de Norteamérica y tal, pero es cierto que, como tú dices, el primer episodio está bastante bien, sobre todo por ese giro, pero luego poco a poco la serie se va metiendo en materia y se convierte en algo muy, muy interesante. Es una serie que a mí me ha gustado mucho este año. Y venga, 2 más para acabar. Tenemos, por supuesto, Silo. Ahora, ya que estamos hablando de cliffhangers y giros argumentales, pues Silo también tiene algunos de los cliffhangers de final de temporada más espectaculares de los últimos años. Ya sabéis, esa serie de Apple TV, como no, en el que, bueno, la población mundial queda reducida a unas escasas 10.000 personas, y todas ellas deben guarecerse en un enorme depósito, ¿no? Una especie de silo que tiene varias plantas, en la que se impone un sistema de gobierno clasista y de castas, ¿no? Las clases altas viven en las zonas altas del silo y en las profundidades del silo, pues la gente trabajadora, etcétera. Esta, como digo, es una historia llena de giros sorprendentes, que también va de menos a más, porque a mí los primeros episodios no terminaron de engancharme, pero luego se ha convertido en una de mis series imprescindibles, y eso, los finales de temporada es que son auténticamente espectaculares.
Y ya por último, bueno, una pequeña joyita, como suelo decir yo, que es Estación 11 en HBO Max. Esta serie es mucho menos conocida, se habla muy poquito de ella y es una serie que está por ahí perdida en el catálogo de HBO. Y bueno, es una distopía también porque hay una devastadora gripe que acaba prácticamente con toda la humanidad. Y nosotros vamos a viajar varios años después de esa pandemia y vamos a seguir las andanzas de una compañía de teatro itinerante que lucha un poco por sobrevivir en un Estados Unidos totalmente devastado. Además está protagonizada por la siempre maravillosa Mackenzie Davis, que hemos visto pues en Black Mirror, en el episodio San Junipero, y la protagonista de la serie Halt, Catch and Fire, que también recomiendo siempre muchísimo, sobre la carrera la carrera informática que hubo en los años 70, 80, que está disponible en Filming, que es una de mis series favoritas. Así que bueno, un montón de distopías, habría seguro que muchísimas más, pero bueno, yo creo que estas son las que tenemos que tener muy, muy en foco. Bueno, pues ahí tienen, si les gusta el género, desde luego, tienen dónde escoger, dónde elegir. Al margen de lo que es distopía, noticia importante que, por ejemplo, yo leía el otro día, creo que ya hay fecha para, o al menos se va conociendo los detalles de la última temporada de Stranger Things, que puede ser, Cristóbal, que leyese que se va a dividir en varias partes. Sí, efectivamente, por fin ya tenemos las fechas oficiales y el primer tráiler de Stranger Things, la temporada final, el desenlace definitivo. Y claro, para mantener el hype un poco de la serie, que se esté hablando de ella varias semanas, y porque claro, la gente en cuanto salga la serie se la va a ventilar prácticamente en un día, pues la han dividido en 3 bloques, ¿no? El primer bloque se estrena el 27 de noviembre, un mes después, 26 de diciembre, el segundo bloque, y nada, unos días después, el 1 de enero ya los últimos episodios. Y así de esa manera pues vamos a estar pues casi un mes y medio hablando un poco de Stranger Things, porque si no, es lo que tiene Netflix, que como se estrena todos los episodios en un solo día, pues en 2-3 días ya nadie habla de esa serie porque la ha visto todo el mundo, ¿no? Es una forma de mantener ahí la tensión un poco y que la gente, los blogueros, pues estemos hablando de ella o en redes sociales. En cuanto a noticias, bueno, pues las series, que hemos estado un par de semanas sin programa para que la gente vea o esté atenta de lo que hay ahora mismo en pantalla. Pues bueno, hemos terminado la serie Andor de Star Wars en Disney Plus, una auténtica maravilla, a mí me ha encantado. Es una serie de verdad muy recomendable, aunque no os guste nada de Star Wars, por favor, asomaros a ella, porque no tiene nada que ver con la liturgia de los Jedis, la fuerza y todo eso. Es una serie totalmente distinta. Hemos tenido, por ejemplo, el 4º volumen, la 4ª temporada de Love, Death and Robots, la serie de animación de Netflix. Quizás sea la más flojita de todas, pero bueno, siempre es una serie interesante también. Y bueno, al que le guste Love, Death and Robots, que sepa que hay otra serie que ha pasado un poco más desapercibida también, que es Secret Level en Amazon, de los mismos creadores, pero en Amazon, y inspirada no en tanto en robots o en distopías precisamente, sino más bien en el mundo de los videojuegos. Son 2 series muy interesantes. Apple TV tenemos Murderbot o Muertebot, que es una serie de ciencia ficción, pero con toques de humor negro y protagonizada por el maravilloso Alexander Skarsgård, que hace un poco de un robot humanoide, un cyborg, que irá descubriendo poco a poco cómo son los humanos, ¿no? Esta es otra de las sorpresas de la temporada. En HBO tenemos Duster, que es la nueva serie de JJ Abrams, que cuenta además con Josh Holloway, ya sabéis, el Sawyer, ¿no? de la mítica Perdidos, y es una serie sobre un conductor que trabaja por una organización criminal mafiosa, que bueno, esta es también adrenalina, es súper entretenida, no es un serión ni mucho menos, pero oye, es una serie disfrutable ahora, por ejemplo, para verano, viene muy bien. Y bueno, tengo que decir que estas semanas que mi madre tuvo un pequeño accidente doméstico, he tenido que estar en su casa mucho tiempo, muchas noches, y hemos visto, le mando aquí un saludo para que se recupere pronto, hemos visto la serie que jamás me hubiera puesto yo a verla, que es La Canción, La Canción, que es una serie de Movistar Plus, que tiene que ver con todas las intrigas políticas y esas cloacas, ¿no? Que ahora están tan de moda también en la actualidad, sobre el triunfo de Maciel en Eurovisión. Es una miniserie, creo, de 3 episodios y la verdad que es una maravilla, ¿eh? Sobre todo para los que ya vamos teniendo cierta edad. Mi madre disfrutó muchísimo con la banda sonora, con la ambientación, o sea que una serie que está muy bien, la verdad. Y tenemos Los secretos que ocultamos, el típico thriller danés sobre el asesinato de una niñera en un barrio rico de Dinamarca, 6 episodios, disponible en Netflix, una serie también muy entretenida. Y hemos tenido, pues estas últimas semanas, el final, por fin ya, del Cuento de la criada, que ha terminado con la 6ª temporada.
y que, bueno, ya por fin se pone fin a todas las tramas, pero se empieza a abrir un poco la puerta a esa secuela de la que os he venido hablando, que se va a llamar Los Testamentos y que veremos en 2026. Bueno, pues mucho donde elegir, como decíamos antes, ya no solo de distopía, sino de otros géneros, con estos apuntes también de la actualidad. ¿Algo más, Cristóbal, antes de despedir? Venga, la última, que ya se conoce también el trío protagonista de la serie de la que se está hablando muchísimo, me imagino que lo habréis oído, que es la nueva serie de Harry Potter que prepara HBO para finales de 2026 y que promete, bueno, ser más fiel a lo que hemos visto en las películas y que además, como decíamos antes, pues cuentan con el asesoramiento y con la producción de la propia autora J.K. Rowling, que está muy encima del proyecto y, bueno, pues parece que va a ser una de las grandísimas apuestas para el año que viene de HBO. Bueno, pues hasta aquí esta penúltima edición de Serie Manía. Cristóbal, el martes que viene despedimos temporada y daremos esos apuntes y recomendaciones veraniegas, ¿no? Para que los oyentes también pasen el verano descansando, pero disfrutando también de la pequeña pantalla. Sí, pondremos deberes a los oyentes para que tengan el verano completito de series. Hasta el martes que viene, Cristóbal Terrer, un abrazo. Hasta luego. Los martes a las 12:05 calentamos palomitas y nos ponemos cómodos en el sofá de Once Inicial. Cristóbal Terrer nos trae toda la actualidad de la pequeña pantalla y su recomendación de la semana. A Peaky Blinders en la BBC, enseguida llegará a Netflix de HBO El Turista, la británica de Missing, The Fall, La Caza, en Apple TV también We Cry, fantasía épica con La Casa del Dragón en Antidisturbios de Movistar Plus. También tenemos... Te esperamos en Serie Maniac.